paz y bien. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Un fraternal saludo a cada uno de ustedes. El objetivo primordial de este canal, Evangelización Católica SB, es llevar hasta ustedes semillas de fe católica y así evangelizar, dando parte de la doctrina católica basada en la Sagrada Escritura, o sea, la Santa Biblia. También, dentro de los objetivos, está el llevarles información del acontecer nacional e internacional, sustentado o respaldado en la verificación de las fuentes que lo comparten, ya sea por Internet, Facebook, YouTube, Google, entre otros, dejando siempre en cada video que les presentamos nuestro punto de vista cristiano. En esta oportunidad, compartiremos con todos ustedes los fundamentos bíblicos en que la Iglesia Católica basa su doctrina para dar a los fieles el sacramento del bautismo. Veamos a continuación algunas citas bíblicas que justifican o aclaran por qué en la Iglesia Católica bautizamos a los niños. Comencemos con una cita que nos dice, que la tomamos de Proverbios capítulo 9, verso 1. Dice: la sabiduría construye su casa y levanta sus 7 columnas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos que en esta cita bíblica se basan los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, siendo el bautismo el primero y el que vamos a tratar a continuación. ¿Qué es el bautismo y en qué consiste? El sacramento de la iniciación cristiana es el bautismo. Es símbolo de purificación, de nacimiento a una nueva vida de aceptación y entrada en la Iglesia de Cristo. Consiste en verter agua en la cabeza de una persona o sumergir a la persona en agua, pronunciando en este momento la fórmula: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula es tomada del Evangelio de San Mateo 28, verso 19. ¿Qué nos dice? Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Veamos un poco de historia del por qué se bautizan los niños en la Iglesia Católica. Cuando recientemente había ocurrido la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos cumplieron el mandato de Jesús de Mateo 28, 19 y fueron a evangelizar, y muchos se convertían al cristianismo. Esto dio inicio a la persecución de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. En esta persecución mataban a todo el que confesara su fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta matanza incluía a los niños de todas las edades. Por tanto, los dirigentes de las primeras comunidades cristianas manifestaron su preocupación por la muerte de muchos niños que no habían recibido el bautismo, que para ese entonces se consideraba que el que no había recibido el bautismo se iba a un lugar llamado el limbo. Así fue como, después de consultar con todos los representantes de la iglesia cristiana, se acordó que se bautizarían todos los niños, para lo cual los padres tenían que buscar testigos que pudieran dar fe de que ese niño había sido bautizado. Y en caso de que los padres murieran por esta persecución, estos testigos se harían responsables de la educación en la fe cristiana de ese niño y hacer todo por salvaguardar su vida en la persecución. A estos testigos se les llama en la Iglesia Católica padrinos, y en la actualidad tienen el mismo compromiso que en la iglesia primitiva. Los padres de un bautizado llaman compadre a los que buscan como testigos del bautismo. Compadre significa que para el niño es como un padre, que siempre le velará por él y por su educación en la fe. El bautizado llama padrino a los testigos que sus padres buscaron para el bautismo. La fe cristiana de una familia es un don divino, y lo normal es que los padres deseen comunicar este don a sus hijos. Un niño sin ninguna educación en la fe de sus padres parte sin rumbo en los primeros años de su vida. Nadie puede poner fecha o edad al comienzo de la fe cristiana, como tampoco los padres pueden esperar a darle de comer a un niño hasta que él pueda decidir lo que va a comer o lo que le gusta. Lo mismo pasa en el idioma, con el nombre que le dan. Estas son cosas que los padres dan a los niños sin la libre elección. En resumen, la comida,
el nombre, el idioma, etc. Son cosas que nuestros padres nos dan anteriormente a nuestra libre elección, pues son cosas de vida o muerte de los niños. De igual manera, la fe y el bautismo son un bien, y por ello los padres deciden y dan este bien a sus hijos antes de que ellos tengan uso de la razón. Vamos a ver una lectura que va a estar tomada de Génesis capítulo 17, verso 12. A continuación, veamos las citas bíblicas que respaldan el bautismo de niños. Vamos a escuchar la lectura de Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12. Y dice: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta cita vemos que la circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Cómo se justifica bíblicamente el bautismo de los niños en la Iglesia Católica? La justificación la vamos a encontrar con la cita de Génesis 17, versos del 10 al 12, en la cual Dios hace una alianza con Abraham, la cual consiste en hacer una circuncisión a todo varón a los 8 días después de su nacimiento, tanto como los de casa o los esclavos comprados aún siendo extranjeros. Escuchemos qué es lo que dice la lectura de Génesis capítulo 17, versos del 10 al 12. Esta nos dice: esta es mi alianza contigo y con toda tu raza después de ti. A ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita de Génesis 17, del 10 al 12 que acabamos de escuchar, nos demuestra que en la antigua alianza, para formar parte del pueblo de Dios, todos deberían ser circuncidados y los niños a los 8 días de haber nacido. Les pregunto, ¿un niño a los 8 días de haber nacido tiene conocimiento o entiende lo que le hacen o tiene pecado? Todos vamos a coincidir en la respuesta, y es no. Por tanto, en el Antiguo Testamento, Dios nos dice que desde los 8 días de nacido hay que cumplir con un rito que se llama circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Y hoy la Iglesia Católica bautiza niños para cumplir lo que Dios nos ha venido enseñando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Los padres de Jesús fueron fieles cumplidores de los mandamientos de Dios, y a los 8 días de nacido los circuncidaron. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 21. Les pregunto, y me pregunto yo mismo, ¿Jesús necesitaba ser circuncidado o tenía pecado y conocimiento de lo que le hacían en la circuncisión a los 8 días de nacido? Hermanos, Jesús es hijo de Dios y no necesitaba la circuncisión. No tenía pecado, ni conocía lo que le estaban haciendo cuando fue circuncidado. Veamos la cita bíblica del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos del 21 al 23. Nos dice: cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En toda la Biblia o Sagrada Escritura no se encuentra un solo capítulo, ni tan solo un versículo que diga que no se debe bautizar a los niños. Más bien, se encuentran muchas citas que nos dicen que todos deben ser bautizados. Y esos versículos no dan lugar a dudas para creer que implícitamente se excluyen a los niños. Veamos la cita, Primera de Corintios, capítulo 10, versos 1 y 2. Y dice: les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Preguntémonos, en esta cita bíblica que acabamos de escuchar, cuando habla de que todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar y que todos recibieron ese bautismo, ¿excluye a los niños? No, hermanos, todos allí incluye hombres, mujeres y niños. Si hubiera excluido a los niños, hubieran quedado al otro lado. Veamos la cita bíblica tomada del Evangelio de San Marcos 16, versículos 15 y 16. Nos dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el verso 16 nos dice que hay que ir a todos los lugares de la tierra a anunciar la buena nueva, a toda la creación, incluye a los niños. Algunos dirán, pero en el verso 17 dice que el que se niegue a creer será condenado. Y me preguntarán, ¿un niño recién nacido cree? Y yo les responderé, no, pero para formarlo en la fe tiene a sus padres y padrinos. Por tanto, el bautismo de los niños será para que pase a formar parte del pueblo de Dios, tal como vimos con la circuncisión a los 8 días de nacidos en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Veamos otra cita bíblica, tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 38 y 39. Y nos dice: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar, aunque estén lejos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algunos me dirán, en el verso 38 menciona que con el bautismo quedan perdonados los pecados y que los niños no tienen pecado. Por tanto, creerán que es solo para adultos. Y la respuesta es, yo les respondo, en el verso 38 nos dice que el don de Dios, refiriéndose siempre al bautismo, es para ustedes y para sus hijos. Ahí no está haciendo o diciendo las edades, por tanto es para todos y para todos nuestros hijos. Hasta aquí vamos a llegar con la primera parte de este tratado doctrinal del bautismo en la Santa Iglesia Católica. En otro video les vamos a continuar la segunda parte. Estamos viendo que estamos tomando lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todos hemos oído hablar de una antigua alianza y una nueva alianza. Les deseamos, pues, hermanos, que pasen un feliz día, que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos y que se suscriban a este canal, Evangelización Católica SB, y estén recibiendo información de la Santa Iglesia Católica, evangelización y temas como este. Y esperamos poder tocar los 7 sacramentos y hemos iniciado con el primero, que es el bautismo. Recibamos la bendición de Dios Todopoderoso al estilo franciscano. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros. Nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Que Dios omnipotente nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Paz y bien. Nos vemos en la próxima.